Estreno, 18 de enero, 9:30 de la noche. Nunca robamos a nuestra propia gente, pero ustedes. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra última sesión de este año y nuestra cuarta sesión del módulo 7. Mi nombre es Arlet Ivonne Macedo Ortega y espero que se encuentren muy bien. Y vamos a empezar con esta sesión para que nos dé tiempo de algunas preguntas al final de la misma. A todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión 4 de nuestro módulo 7. En esta semana, chicos, vamos a tener dos foros. Tenemos el foro de aprendizaje y el foro de integración. Les voy a explicar de manera muy breve lo que se espera que ustedes realicen en cada uno de estos foros, que algunos ya empezaron a contestarlos en esta semana. Igual, la explicación de cómo realizar el proyecto integrador y algunos asuntos generales. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat y la resolvemos al final. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con nuestro foro de aprendizaje o también se le conoce como foro aprendiendo, ¿ok? En este foro, ustedes tienen la oportunidad de contar lo que aprendiste y lo que te gustaría seguir aprendiendo. Recuerden que este es el último módulo que ustedes tienen de inglés en la prepa en línea CEP. Por lo tanto, me gustaría saber cómo les gustaría continuar con el aprendizaje del idioma. Comenta con tus compañeros las habilidades de escritura, lectura, comprensión auditiva y comunicación oral en inglés que has desarrollado durante este módulo 7 y el módulo 6. Comparte tu opinión sobre la utilidad de una segunda lengua. ¿Ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar tu bachillerato? Para que logres este propósito de este foro aprendiendo o de aprendizaje, te recomiendo usar las preguntas como guía. What did you learn in this module? I learned. What would you like to continue learning? I would like to. What kind of skills have you developed in this module? I have developed reading and listening skills more, for example. What do you think of studying English? Is it useful for you? You can say, I think it is useful, or I don't think it is so useful for me because tienen que darme una razón. Has the idea about the study of English changed after you studied Module 6 and 7 of Prepa Online CEP? You can say, yes, it has, or no, it hasn't. The idea about the study of English after Module 6 and 7 changed a little, a lot, a great deal, because. Estos son solo ejemplos de preguntas y de cómo podrían contestar esta pregunta. Por ejemplo, en la última es una pregunta que está en un tiempo que no vimos en este módulo 7 ni en el 6. Es un tiempo, se llama presente perfecto. Entonces, esta última pregunta es una pregunta yes, no question, porque empezamos con el auxiliar del presente perfecto, que es el has o el have. Y obviamente tenemos que contestar con un sí o con un no. Y después tú me tienes que decir si la idea del estudio del inglés cambió después de que estudiaste los módulos 6 y 7. Y si es así, fue un poco, a little, a lot o a great deal. A great deal es como mucho. Y me tienen que dar una razón de por qué piensas que fue poquito, mucho, bastante, ¿ok? Ustedes tienen que contestarme. Bueno, vamos a
a continuar con esto. Ahorita les contesto sus preguntas, chicos. Ya las estoy leyendo, ya las tengo aquí, antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, recuerden que las preguntas son solo guía. Ustedes pueden utilizarlas o no. Yo sí se las recomiendo mucho. Vamos a ver entonces ahora el foro de integración. ¿En qué consiste el foro de integración? Recuerden que este foro sí se evalúa. En este foro tendrás que hacer 4 participaciones. En tu primera participación, tienes que comentar acerca de una situación del pasado en la que tuviste dificultades. ¿Cómo vives ahora que las has superado y algún propósito hacia el futuro con respecto a ella? Tienen que redactar en esta parte 3 oraciones, una en pasado, una en presente y una en futuro, que son los tiempos que nosotros vimos durante estas 4 semanas. Y aquí hay un ejemplo. When I was 7 years old, I remember I was so scared to darkness. Aquí estamos utilizando una oración en pasado simple que me indica lo que sucedió, lo que te sucedió en el pasado, una dificultad que tú tuviste. Ahora en el presente, now I enjoy the rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. And in the future, I will teach my children not to fear of the darkness. Vean, comento una situación en pasado, tenía miedo a la oscuridad. En presente, ahora disfruto los días lluviosos y cuando la luz se va y puedo disfrutar el silencio. Y en el futuro, lo que pienso hacer o alguna predicción que tenga con respecto a eso. I will teach my children not to fear of the darkness. Le enseñaré a mis hijos no tener miedo a la oscuridad, ¿ok? Cualquier tipo de dificultad, puede ser económica, puede ser una dificultad académica, puede ser una dificultad que tuvieron, por ejemplo, de salud, qué es lo que tuvieron en el pasado, cómo se sienten ahora y qué van a hacer en el presente para que no vuelvan a tener esa misma dificultad. Entonces, cualquier tipo de dificultad pueden ponerla aquí, ¿ok? Ahora, en la segunda participación, tienes que plantear 3 preguntas a un compañero acerca de lo que compartió, con el propósito de conocer más información. Debes aplicar lo aprendido durante las 4 semanas. Recuerden que nosotros vimos presente simple, presente progresivo, pasado simple, pasado continuo. También vimos futuro. Acuérdense que vimos futuro con will, futuro con going to y futuro con presente progresivo. Entonces, esos son los tiempos que ustedes deben de utilizar en esta parte. Por ejemplo, hi Laura, I have some questions for you. What did you feel when the lights went out? Esta es una pregunta en pasado. ¿Qué sentías cuando se iba la luz? Recuerden que mi problema era que yo le tenía miedo a la oscuridad. What helped you overcome your fear of the dark? ¿Qué te ayudó a superar este miedo a la oscuridad? Y how will you help your children not to fear the dark? ¿Y cómo le ayudarás a tus hijos a no tenerle miedo a la oscuridad? Vean, las preguntas son una en pasado, ¿sí? Una en futuro y puede también que ustedes puedan poner alguna en presente, ¿por qué no? De cómo se siente en este momento. ¿Okay? Las preguntas deben de estar relacionadas con la información que su compañero les dio. Ahora, en tu tercera participación, tienes que responder las preguntas que te formularon. Por ejemplo, hi Diego, I felt nervous. Sometimes I couldn't move and I started to cry. La primera, ¿se acuerdan? How did you feel when the power went out? La segunda, to overcome the fear of darkness, my mom bought me a small lamp that I stayed on all night. Para superar el miedo a la oscuridad, mi mamá me compró una lámpara pequeña que se mantenía encendida toda la noche. To help my children not to be afraid of the dark, I put stars that glow in the dark on the walls of their rooms. Y para ayudar a mis niños o a mis hijos a no tenerle miedo a la oscuridad,
Use unas estrellas que brillan en la oscuridad en las paredes de sus habitaciones. ¿Ok? Entonces, aquí ya estoy contestando las 3 preguntas. En tu cuarta y última participación, debes de presentar una conclusión acerca de lo que aprendiste durante este foro. Cualquier tipo de conclusión que ustedes me pongan es válida. A lo mejor su conclusión está enfocada a la gramática. A lo mejor su conclusión está enfocado al problema que ustedes plantearon o a la solución de ese problema. O también pueden hacer un comentario breve del problema que leyeron de su compañero al quien le hicieron preguntas. Cualquier tipo de conclusión es válida en esta parte. Ahora muchos se preguntarán, ¿y qué pasa, maestra, si no me hacen preguntas? Porque hay veces que los alumnos ya no... Ah, bueno, aquí de hecho Miguel nos está haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasa si no recibo preguntas de algún compañero? ¿Qué debo hacer? Bueno, si no reciben preguntas, ustedes me pueden indicar o bien yo cuando entre al foro se las puedo hacer. Ustedes me pueden mandar un mensaje, maestra, no he recibido preguntas de mis compañeros y, por ejemplo, ya estuvieron ahí, esperaron un día completo y nadie les hizo preguntas. Escríbanme un mensaje y yo se las hago. No hay problema. Yo les hago las 3 preguntas para que ustedes puedan terminar su participación, ¿ok? En el momento en que ustedes entren al foro y ven que no les han hecho preguntas y de manera inmediata escríbanme un mensaje a mí para que yo les haga las preguntas y no se atrasen en su participación en el foro, porque sí, hay casos de que no les hacen preguntas. Entonces, normalmente, fíjense, la persona que participó, que ha participado últimamente, en las últimas horas, porque esos seguramente son nuevos, ¿ok? A lo mejor una persona que ya participó desde ayer lunes, muy temprano, pues a lo mejor esa persona ya le hicieron preguntas. Entonces, ustedes vayan viendo a quienes no les han hecho preguntas y si no, no hay problema, yo se las hago. Sí, hay veces que no. Es que no sé por qué, pero o ustedes mismos pongan ahí una nota. Recuerden, chicos, que también en el foro de integración, ustedes tienen una barra como la que tienen en Word, en donde pueden subrayar y pueden marcar así con marcador de colores em, su participación. Entonces, si a alguien no le han hecho preguntas, ustedes pueden poner, compañero, compañera, ¿me puedes hacer preguntas? O ustedes pueden invitar a alguien a que les haga preguntas y yo les recomiendo que utilicen los colores de esa barra para que de esa manera sus compañeros enfoquen más su atención y vean, bueno, cuando ustedes ven un color, por ejemplo, un amarillo, un rosa, les llama más la atención y entonces lo pueden ver mejor y entonces ya podrían como que localizar más rápido a las personas que les hacen falta las preguntas. ¿Sí? Pueden utilizar esos colores de esa barra de Word que tienen ahí en el foro para que puedan invitar a sus compañeros a hacerles preguntas. Si yo, por ejemplo, entro al foro y veo que alguien tiene algo remarcado en color amarillo, pues me llama la atención y digo, a ver, voy a ver qué dice ahí. Y yo creo que así, pues podrían también llamar un poco la atención a sus compañeros que vayan entrando al foro para que les empiecen a hacer preguntas. Y si no, escríbanme de inmediato para que yo se las pueda hacer y terminen sus 4 participaciones sin problema en el foro. Ahora vamos a ver de qué se trata el proyecto integrador, My Biography. Aquí vean. Tengo exactamente lo que se les pide.
Answer the questions about your past, present, and future. Illustrate each section with a photograph or an image representing that stage of your life. Y tenemos aquí my past. Tienen que poner una foto que tenga que ver con algún aspecto de su pasado. No quiero decir que pongan una foto real de ustedes, pero sí pueden poner una foto alusiva a su pasado. ¿Okay? Por ejemplo, de cuando iban en la primaria y estudiaban, o cuando fueron de vacaciones a algún lado y estaban pequeños, etc. Where were you born? ¿Tienen algunas preguntas en pasado? Bueno, a ver, ahorita te contesto, Filomena. Vean, aquí tienen algunas preguntas en pasado. Dice, where were you born? Where did you live? What were you doing before starting Prepa Online SEP? Todas estas tres preguntas de la primera sección, vean, están en pasado, por lo tanto se espera que contesten en pasado. Es muy importante que pongan la foto, chicos, porque si no, sí se les baja calificación. Entonces, no es necesario que sea real, pero sí es importante que ustedes la pongan. Luego tienen otra parte que se llama My Achievements, mis logros. Igual tienen que poner alguna foto alusiva a sus logros. What were the 3 most important achievements in your life? ¿Cuáles son los tres logros más importantes de tu vida? And write about an experience in which you have overcome some difficulty. Hay algunos alumnos que me dicen, no, hasta ahora no he tenido ninguna dificultad. Tache, ¿ok? No. Deben de poner, aunque sea algo inventado, chicos, pero deben de poner algo, ¿sí? No se vale decir, no, no he logrado o no, no tengo ninguna experiencia. Hasta ahora toda mi vida ha sido muy fácil. No. Tienen que poner algo. Vean, aquí les pongo un ejemplo de cómo contestar estas dos primeras partes. My past. Where were you born? I was born in. Where did you live? I live in. Aquí la pregunta está en pasado. ¿Dónde vivías? Pero si vives ahora en el mismo lugar de cuando naciste, pues entonces, pues utilizar. I have lived in Toluca since I was born. Yo he vivido en Toluca desde que nací. Pero si vivías en otro lugar diferente al de ahora, entonces puedes utilizar pasado simple, normal. I live in Mexico City, but now I live in Toluca. Por ejemplo, what were you doing before started Prepa Online SEP? Y vean, la pregunta está en pasado continuo, se espera que utilicen pasado continuo. Por ejemplo, I was working before I started Prepa Online SEP. I was working as a waiter in a restaurant. Or I was working as a secretary in a school. Or I had my own business. I was working in my own business. Lo que ustedes estaban haciendo. Recuerden que tienen que describir. Y por eso la pregunta está en pasado continuo. Ahora, my achievements. Mis logros. Ustedes tienen que decir 3 logros importantes en su vida. Y bueno, yo les recomiendo que utilicen the first important, los números ordinales. The first important achievement in my life was. The second important achievement in my life was. And the third important achievement in my life was. Vean, son 3 pequeñas oraciones para contestar esta pregunta de los 3 logros más importantes en tu vida. Y listo. Ahora vamos a ver la siguiente parte de la actividad. My present and what I want to accomplish. Dice mi presente y lo que quiero lograr. Aquí vamos a hablar un poquito del futuro, de todas sus metas que tengan. Y también vamos a hablar de su presente. Entonces, vean, la primera es describe your school and work routine. Describe tu rutina de escuela y de trabajo.
Aquí me pueden decir brevemente en 3 líneas o 4 su rutina. ¿Qué hacen? En la mañana, en la tarde, en la noche. In the morning, I usually, in the afternoon, in the evening, etc. Van a describir muy brevemente su rutina de trabajo o su rutina de escuela. What do you do in your free time? Esta también es una pregunta en presente simple. What new skills or challenges are you trying to overcome? ¿Qué habilidades o retos estás tratando de superar o de realizar? Write about any difficulties in this moment of your life. No se vale poner, I don't have any difficulty, ¿no? No se vale decir que no tienen ninguna, ¿ok? Si no la tienen, invéntenla, pero pongan algo. What are you doing to overcome those difficulties? ¿Y qué estás haciendo para superar esas dificultades? Entonces, vean, en esta parte vas a hablar de tu presente y lo que quieres lograr. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para describir su rutina, pues aquí les pongo en negritas, vean, my school is, my school has, I usually get up, then I take a shower, after that I had something to eat, then I go to the supermarket, etc. Lo que ustedes quieran decirme de su rutina, tanto de trabajo como de escuela. What do you do in your free time? In my free time, pueden utilizar adverbios de frecuencia. Recuerden que los adverbios de frecuencia los utilizamos en presente simple. In my free time, I always, I usually, I often, I sometimes watch TV. What new skills or challenges are you trying to overcome? Y como la pregunta está en presente continuo, obviamente también se espera que utilicen presente continuo. Por ejemplo, I am trying to overcome the pandemic of COVID-19 together with my family. I am trying to learn, pueden ponerme, I'm trying to learn to play a musical instrument. I am trying to learn German. I am trying to be more tolerant. Cualquier cosa, okay? Tell me about any difficulties in this moment of your life. Nowadays, hoy en día, en este momento, tienen que ponerme, I want to lose weight, but it's difficult for me to go to the gym. So now I try to follow some routines in the internet, etc. What you are doing to overcome those difficulties? To overcome, for example, the pandemic, I am taking care of myself and my family. I stay at home. I constantly wash my hands. I wear a mask whenever we go out, etc. Entonces, aquí tienen algunas ideas de cómo podrían contestar estas preguntas. Pueden utilizar aquí presente simple y presente continuo. Ahora vamos a hablar del futuro, sus planes y metas. Igual, ponen una foto aquí y dice, what are your plans after completing Prepa Online SEP? What are your plans? Y recuerden que pueden utilizar I would like to, I am going to, I hope to, I want to. Todas las estructuras que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y luego dice, would you like to study for a degree? Which one? Which university? ¿Te gustaría estudiar una carrera? ¿Cuál? ¿En qué universidad? Yes, I would like to study medicine. I would like to study medicine at UNAM.
What would you like to work on? I would like to work as a doctor in a children's hospital. What is your greatest goal? My greatest goal is to... What challenges will you have to face to achieve your goal? ¿Qué retos tendrías que enfrentar para lograr eso? ¿Qué retos? Para llegar a tu objetivo, por ejemplo, si quieres ser un paramédico, una enfermera, un doctor, ¿cuáles son los retos que tendrías que enfrentar para lograr ese objetivo final? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo podrían contestar estas preguntas. Recuerden, para hablar de planes o intenciones, usa going to. Intenciones y planes a corto plazo. Ahora, para hablar de predicciones o planes a largo plazo, utiliza will. Por ejemplo, I think I am going to, I think I will. Pueden utilizar going to para planes o intenciones a corto plazo o will, recuerden, para predicciones o planes a largo plazo. Cuando no estás muy seguro de lo que va a pasar, en 5 años, por ejemplo, puedes utilizar I think. Puedes hacer predicciones de ti mismo a largo plazo. Would you like to study for a degree? Which one? Which university? I would like to study y menciona el nombre de la carrera. At y el lugar donde la vas a estudiar. At. What would you like to work on? I would like to work on. Después del on puedes utilizar un verbo con ing o un sustantivo. I would like to work on accounting. Me gustaría trabajar en el área de contaduría. I would like to work on, por ejemplo, aquí podríamos poner un verbo. Puede ser, I would like to work on teaching maths in a high school, puede ser. Y aquí debes mencionarlo en qué te gustaría trabajar. O también puedes decir, I would like to work as. Me gustaría trabajar como. I would like to work as a teacher. I would like to work as an accountant. I would like to work as a nurse. Después tienen, what is your greatest goal? My greatest goal is finishing a university career. My greatest goal is getting married. My greatest goal is having children, etc. What challenges will you have to face to achieve your goal? To achieve my goal, I have to, tengo que, I have to study hard. I have to follow a routine. Depende de cuál es depende de tu meta. Aquí me vas a explicar qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer o qué tienes que enfrentar? Con el I have to. Yo tengo que. Y dice, write half a page reflection of what you learned in modules 6 and 7. Bueno, aquí les piden que escriban media página de reflexión de lo que aprendiste en los módulos 6 y 7. Aunque en las instrucciones dice que escribas media cuartilla, ¿sí? Con un párrafo de 5 a 8 líneas como los que han hecho en las actividades anteriores, para mí es suficiente, ¿ok? Un párrafo de 5 a 8 líneas. Claro, si escribes la cuartilla, la media cuartilla está bien, pero el párrafo de 5 a 8 líneas también se los considero bien. Si tienen menos de 5 líneas, entonces ahí sí les podría bajar calificación, pero de 5 a 8 líneas está perfecto. O si bien quieren escribir la media cuartilla, también. No hay problema. Vean, aquí tienen el espacio. Si lo pueden llenar, está bien. Cuenten que sean de 5 a 8 líneas. Hay algunos alumnos que, pues para que se vea bastante aquí, le suben el tamaño de la letra, pero no se trata de eso, chicos. Se trata de que realmente reflexionen y que me den a conocer esa reflexión y no solamente
llenar por llenar este espacio, sino realmente sí, que sea una reflexión en la que ustedes me cuenten qué aprendieron en estos 2 módulos de inglés de Prep en línea CEP. Y finalmente tienen que grabar todo. En esta actividad sí van a tener que grabar todo. Muchos me han dicho que es insuficiente grabar todo en 3 minutos. Entonces, para contestar esa pregunta, les voy a, para contestar la pregunta de cómo le pueden hacer para cubrir todo en el audio, bueno, yo les sugiero que hagan 2 audios. En el primero, graben sus preguntas y respuestas de su biografía. Y en el segundo audio, graban la reflexión. Entonces van a ser 2 audios, si ustedes así lo quieren, porque a veces en un solo audio, pues se pasan más de 3 minutos, pero lo pueden hacer en 2 partes. La primera, graben lo que es su biografía con sus preguntas y respuestas, y en la segunda, graben su reflexión. ¿Ok? Bueno, aquí dice, estoy viendo sus preguntas. Ok, Filomena me pregunta, ¿contestar 2 preguntas al día? ¿A qué te refieres? ¿Al foro? ¿Al foro de integración? ¿Te refieres a eso? ¿Contestar 2 preguntas al día? Bueno, Filomena, si a ti te hacen preguntas, 2 o 3 compañeros, sí se las debes de contestar. Si nada más te hace preguntas uno, está bien. ¿Ok? Pero hay veces que a lo mejor te pueden hacer a ti, te pueden hacer varias preguntas, 3 o más personas. Sí, se las tendrías que contestar a todos para que todos tuvieran sus participaciones. Contestar, más no preguntar. Tú les vas a preguntar tú también le puedes preguntar a 1 o 2 de tus compañeros, ¿ok? Aquí se les pide que pues sea un compañero que le hagas preguntas. Tienen que fijarse que a ese compañero pues no le hayan hecho nada de preguntas para que pues pueda ser más relevante la participación. Pero si no, no hay problema. Eso quiere decir que fuiste muy famoso en el foro y que todo el mundo te quiso hacer preguntas a ti. Entonces, pues también está bien, ¿no? La cuestión es que si te hacen preguntas 3 o más compañeros, pues sí se las tendrías que contestar para que su participación se quede completa. Pero si nada más te hace preguntas una sola persona, pues también. Y si no te hace preguntas nadie, entonces sí avísame. Avísame para que yo te las haga a ti. ¿Ok? Pero hay personas que sí son muy famosas en el foro y les hacen muchísimas preguntas. ¿Ok? Pues a esas sí les tienen que contestar. Bueno. Sí, el audio puede durar 3 minutos, no hay problema. No hay problema, chicos, el audio puede durar. Yo no los penalizo no les bajo calificación porque su audio dure más, sino que no cubra todo lo que se les solicita. ¿Ok? Si se les está solicitando grabar preguntas y respuestas, más aparte su reflexión, tiene que estar todo. Si ustedes lo quieren hacer en 2 partes, lo pueden hacer en 2 partes. Si lo quieren hacer en un solo audio, en una sola liga, lo pueden hacer. Solamente tomen en cuenta que debe de estar completo, ¿ok? No importa si se pasan. Lo que sí es importante es que si
Si está incompleto, o sea que nada más grabaron las preguntas, pero ya no grabaron la reflexión o viceversa, entonces ahí sí les bajo calificación. Pero si se pasan, pero tienen todo, no hay problema. No les bajo calificación por eso. Bueno, creo que ya les he contestado. Ustedes, como se dieron cuenta, hubo fallas en la plataforma. Durante 2 días quisimos entrar, no se pudo. Entonces, me atrasé un poquito en calificar sus actividades. Recuerden que los fines de semana no se cuentan, pero entre hoy y mañana estarán todas sus actividades calificadas, sin duda. Y ustedes pueden pedirme extensión de tiempo de alguna actividad que se les haya pasado de las semanas 1, 2 y 3. Todavía están a tiempo de pedirme extensión. Hasta el día domingo les puedo dar la extensión para que suban esas actividades faltantes. El domingo recuerden que se cierra para ustedes la plataforma. Yo entre el día lunes y martes estaré entregando calificaciones. Entre lunes y martes de la siguiente semana. Entre el 28 y 29 yo estaré concluyendo y cerrando el módulo 7. Ahora, chicos, en este módulo han surgido varias fallas. Entre ellas es que a algunos alumnos no se les refleja su calificación de alguna actividad de las 3 semanas. Si ese es el caso de alguno de ustedes, háganmelo saber de inmediato. O no les aparece como calificada también. Obviamente ahorita estoy sacando las actividades de la semana 3 y a lo mejor no les va a aparecer calificada, pero si después de mañana aún así les sigue apareciendo sin calificar, avísenme de inmediato porque ha sido una falla de la plataforma en este módulo, que a los alumnos les aparece que les hace falta la calificación y a mí me aparece como que ya todo está calificado. Entonces, bueno, son algunas fallas que ha tenido la plataforma en este módulo. Bueno, si no hay más, pues muchas gracias a todos por asistir. Les deseo unas muy felices fiestas en compañía de su familia y lo mejor para ustedes y lo mejor que pueden obtener es la salud, porque con salud podemos seguir adelante en todo y podemos lograr todas nuestras metas, todas las metas que ustedes se han planteado en su vida, todas se puede hacer si tenemos salud. Entonces, este es el mejor deseo para mí, que todos ustedes y sus familias tengan mucha salud para que nosotros podamos continuar trabajando y ustedes puedan continuar estudiando y haciendo todo lo que ustedes quieran. Cuídense mucho. Cualquier cosa, cualquier duda y no me vean conectada en la plataforma, mándenme un WhatsApp, especialmente porque ya estamos en la última semana de cierre. Entonces, hay veces que no veo sus mensajes o a veces me escriben en mi correo y no los veo. Entonces, si es algo urgente para ustedes, mándenme un WhatsApp, yo les contesto para que se quede todo listo y ustedes no tengan ningún problema y podamos cerrar este módulo con éxito. Muchas felicidades a todos y pásensela bien. Yo estaré esperando sus trabajos. Ustedes